Bona tarda. Gràcies per haver vingut a la presentació del llibre de Joan Pastrana, Tormenta Roja 1944, que és la primera part de 2 volums que tractaran de 1944 a 1945, que és l'etapa final de la Guerra a l'Est, de la Gran Guerra Pàtria soviètica. Una breu presentació de Joan Pastrana Piñero. Ell va fer el màster d'Història del Món cap al 2008-2009, que és quan el vaig conèixer. És doctor en Història per la Universitat Pompeu Fabra des del 2013 i membre de l'Associació Espanyola d'Història Militar, també membre del GRENS, Grup de Recerca en Estats, Nacions i Sobiranies, expert en la guerra d'Ifni-Sàhara, que va ser la seva tesi doctoral, i en la Segona Guerra Mundial. Ha publicat en edicions Nautalius les obres Art del Desierto i Operació Fal Blau, a més d'articles en revistes acadèmiques i de divulgació històrica, així com capítols d'obres col·lectives com El Ejército Español en la Guerra d'Ifni-Sàhara o La Historia Militar Hoy, Investigaciones y Tendencias, entre d'altres obres, però l'obra que avui presentem és Tormenta Roja, 1944, Caïda de Finlàndia i Operació Bagration. En tot cas, li cedeixo la paraula, els recordo que es gravarà i després, si volen, tindran l'oportunitat de preguntar. Bueno, pues antes que nada, gracias a Josep por permitirme venir aquí a presentar el nuevo trabajo. Un trabajo que me ha llevado varios años. En realidad iba a ser un único volumen, hasta que el editor me dijo que lo ampliara, que lo convertiríamos en 2 volúmenes, que le había gustado el libro tal y como está escrito y que por qué no lo ampliaba hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Lo cual para mí me generó un conflicto de intereses, porque la verdad es que ya estaba... Es un libro que me ha dejado agotado. Pero bueno, me lo pillé con cierta alegría. Entonces, si no pasa nada, el segundo volumen saldrá en septiembre. Estoy acabándolo ya, la redacción. Luego quedará todo el tema mapas, imágenes y revisiones de texto. Pero es un libro que realmente intenta cubrir todo el periodo que un grandísimo autor de la Segunda Guerra Mundial, el francés Jean López, ha denominado el periodo de las grandes ofensivas soviéticas. Las ofensivas gigantes es el título de su libro, y realmente la dimensión de las ofensivas a partir de 1944 con Bagration es de una escala que no se ha vuelto a ver jamás en la historia de la humanidad, y dudo que se vuelva a ver, salvo que decidamos autoexterminarnos en algún momento. En sí mismo, el punto de arranque es un momento en el cual Alemania ya tiene claro que no puede ganar la guerra, pero sí que puede tener esperanzas de llegar a una paz de compromiso, causando tales pérdidas a los aliados que se avengan a una paz negociada. De hecho, es lo único que motiva a los alemanes a seguir combatiendo, aparte del miedo tradicional y exacerbado por el comportamiento del Ejército Rojo y la propaganda de Goebbels, y algunas decisiones políticas muy cuestionables, como el Plan Morgenthau, diseñado en los Estados Unidos, la idea de salvar a Alemania de la destrucción. Un poco en lo que se ve en la imagen es la situación, la evolución del frente del Este a partir de 1943. El libro arranca, de hecho, cuando solamente, digamos, sería la parte que ya ha habido naranja y amarilla, aunque sí que es cierto que en el libro hablo tanto de la caída de Crimea como las ofensivas que alejan al grupo de ejércitos norte del cerco de Leningrado. Y hablo también un poco de lo que pasa en Ucrania, porque se conforma lo que se conocerá como el balcón bielorruso, que es esta línea de color lila
que acaba aquí, que corresponde grosso modo al grupo de ejército centro, y que será el gran objetivo del verano de 1944. En realidad, el libro, cuando se concibió, solamente iba a hablar de Bagration, pero me encontré con una cosa que se llamaba el año de las 10 ofensivas victoriosas o los 10 golpes victoriosos. Es una frase que pronuncia Stalin en un discurso refiriéndose a un año en el cual se encadenan 10 ofensivas victoriosas para el Ejército Rojo. Curiosamente olvida las derrotas, pero bueno, ya sabemos que todos los políticos tienden a olvidar lo que no les gusta. Y en realidad no son 10, son 12 ofensivas que se producen desde diciembre del 43 hasta octubre del 44 y que siguen una secuencia norte-sur. Es decir, primero sí que se empieza como prolegómeno con los avances en Ucrania hasta llegar a la frontera polaca, pero luego ya empieza desde el norte, el levantamiento del asedio de Leningrado, asalto sobre el grupo de ejércitos centro, que fracasará, la ocupación de Crimea, tendrá éxito, la primera invasión de Rumanía, de que nadie habla, una de las operaciones perdidas de la Primera Guerra Mundial, 300.000 bajas para el ejército soviético, pero muy pocos hablan de ella, salvo un superespecialista que es David Glantz. Luego vendrá la invasión de Finlandia, o segunda invasión de Finlandia, para ser concretos, que tendrá éxito, la liberación de Bielorrusia tendrá éxito, la ofensiva en Ucrania al sur de Polonia, básicamente la ofensiva Lvov-Sandomierz, que también tendrá éxito, la segunda invasión de Rumanía, la ofensiva en el Báltico, con la ocupación de los países bálticos, la irrupción en los Cárpatos, hasta llegar a Yugoslavia y el sur de Austria, y la ofensiva en Péchamo, de la cual no hablo en el libro porque ya el espacio se había acabado hacía tiempo. Si os fijáis un poco, la idea que tienen es renunciar a lo que se había hecho, por ejemplo, en 1942, una ofensiva general a lo largo de todo el frente, e ir encadenando ofensivas. El levantamiento del asedio de Leningrado coincide con el inicio, más o menos, del asalto sobre el grupo de ejército centro. Cuando acaba empieza la ocupación de Crimea. Al mismo tiempo, la invasión de Rumanía. Es decir, es una cadena de ofensivas en la cual cada una tiene que crear las condiciones para que la siguiente tenga éxito. El primer volumen, que es el que presento hoy, digamos, ocupa del punto 1 al 7. En el segundo tenía que ocupar hasta el 11, pero ya ocupa hasta la caída de Praga, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, o sea que esto quedó un poco superado. Y básicamente de lo que hablaré hoy aquí serán de los puntos 6 y 7, tampoco me gustaría haceros quedar hasta las 10 o las 11 de la noche hablando en extenso del libro, así que lo centraré en estos dos puntos. La segunda invasión de Finlandia es una operación exitosa a medias. Haciendo un poco de vuelta atrás, echando la vista atrás, hay una primera invasión de Finlandia, la denominada Guerra de Invierno, que se salda con una victoria pírrica del Ejército Rojo. Luego hay la denominada Guerra de Continuación, en la cual Finlandia se alía de aquella manera junto a Alemania para devolverle la visita a Stalin y logra avanzar hasta Leningrado. El frente permanecerá estable desde abril del 42 hasta junio de 1944, que es donde explico esta segunda ofensiva. Y básicamente el mismo día que empieza el ataque, 10 de junio, 4 días después del desembarco de Normandía, de hecho hay un libro específicamente dedicado a cómo Normandía y las ofensivas soviéticas en el este, básicamente Bagration, se interrelacionan y cómo dependen una de la otra para triunfar. De hecho, el título es Why Normandy Was Won, Operation Bagration and the Triumph in the East, o algo así. Y claro, Stalin se la tenía guardada a los fineses desde el fracaso, porque es un fracaso para él, de la Guerra de Invierno,
con la frase a Averell Harriman, el embajador norteamericano en Moscú, de los fineses son un pueblo serio, resistente y terco en el que el sentido común debe meterse en su cabeza a golpes de martillo, cual dejaba ya claro que piedad ninguna ante este pueblo que se atrevía a resistir al todopoderoso ejército soviético. Y de hecho es una invasión mucho mejor planificada, se han aprendido de los errores de 1939-40. Los fineses habían construido 3 líneas de resistencia, son desbordados por el ejército soviético con una absoluta superioridad numérica y de medios, pero encima ya la tenían en 1940, pero ahora estarán mucho mejor mandados, mucho más motivados, mejor entrenados y sobre todo la diferencia tecnológica es abismal. Primero hay un ataque en la zona de Leningrado a cargo de 2 ejércitos y luego un segundo, aprovechando que los fineses han de desviar tropas del istmo de Karelia al istmo de Karelia desde el otro lado, del lado Ladoga, para lanzar un segundo ataque. De manera que a mediados de agosto las fuerzas finesas han perdido todo el territorio que habían recuperado durante la guerra de continuación y aunque no firman la paz inmediatamente, sí que recuperan los contactos diplomáticos que ya se habían iniciado en diciembre del 43 con Moscú solicitando términos de paz. En diciembre del 43 se considera que lo que pide la Unión Soviética es demasiado. En agosto del 44, digamos que después del retroceso que sufren sus ejércitos, están más receptivos. De hecho, el propio mariscal Mannerheim llama a Hitler a mediados de julio y le dice que el ejército finés resistirá como mucho 3 meses más. La idea de esta primera ofensiva era no solo sacar a Finlandia de la guerra y convertirla en una aliada de la Unión Soviética, sino obligar a Alemania a desviar tropas hacia su flanco norte, sacándolas del que iba a ser el objetivo central de la ofensiva de verano de 1944. En 1947, cuando se firme el tratado de paz definitivo con Finlandia, esta tendrá que renunciar a toda una serie de territorios, como ya había sucedido después de la guerra de 1940, pero esta vez ya serían a perpetuidad. El objetivo principal, como ya he dicho, es aniquilar el grupo de ejército centro. El grupo de ejército centro en el verano del 44 es la mayor agrupación de tropas alemanas que queda y grosso modo se correspondería al territorio de la actual Bielorrusia. Claro, aquí los alemanes tienen un problema. Es lo que Clausewitz denominó el concepto de niebla de guerra. No saben cuáles van a ser las intenciones de los soviéticos, así que utilizan indicadores. ¿Y cuál es el indicador que ellos estiman más fiable para determinar dónde van a atacar los soviéticos? Pues lo que he señalado en verde. Los ejércitos de tanques del ejército soviético, que son la mayor arma ofensiva. Logran localizar 5, y todos ellos en la zona de Ucrania o próxima a ella. Pero se les escapa uno, el 5º ejército de tanques de la Guardia, que no saben que está desplegado frente al grupo de ejército centro. Entonces, el OKH, Oberkommando des Heeres, o Alto Mando del Ejército de Tierra alemán, basándose en los informes del Fremdenheeresost, o Servicio de Información de Ejércitos Extranjeros Este, sección Este, determina que la concentración de ejércitos de tanques soviéticos en Ucrania significa que van a golpear esta zona, la zona defendida por el grupo de ejércitos Ucrania Norte del mariscal Model. Y a partir de ahí empiezan a autoconvencerse que lo que van a hacer los soviéticos es lo que harían los alemanes si estuvieran en su lugar, es decir, romper por el centro, girar hacia el Báltico y aislar no al grupo de ejército centro, sino al grupo de ejército centro y norte, lo que los alemanes denominarán la gran solución. Pero claro, esto es lo que harían los alemanes. No significa que sea lo que pretenden hacer los soviéticos. Como dijo un compañero de podcast, en esos momentos Hitler se autonombra él mismo jefe del ejército soviético para decidir qué va a hacer el enemigo.
Pero en realidad esta solo era una de las 4 alternativas que se había planteado en Stavka, el alto Estado Mayor soviético. La primera era un avance sobre los Balcanes, sacando a Rumanía, Hungría y entrando en Yugoslavia, o la antigua Yugoslavia, porque en ese momento estaba desmembrada completamente, pero la logística soviética no lo soporta. Así que se estudia otra alternativa, que es atacar en la zona de Estonia, pero es un frente demasiado estrecho, los alemanes tienen buenas posibilidades de defensa y por lo tanto también se descarta. Se considera también lo que está previsto por Hitler, pero se estima que excede la capacidad del ejército soviético para llevar a cabo ese asalto. Así que lo que se decide es atacar, aislar y destruir el grupo de ejército centro. 900.000 hombres en ese momento. Arrasar completamente toda la defensa que haya en Bielorrusia y llegar hasta Varsovia y conquistarla. Lo cual también pondría fin a la denominada cuestión polaca, con 2 gobiernos en el exilio, uno en Londres, otro el gobierno de Lublin, y que Stalin tenía claro que la legitimidad iba de la punta de las bayonetas del ejército soviético. Esto que hay aquí, este texto, es uno de los informes del Fremdheeresausschuss, del Servicio de Información del Ejército Alemán, en los cuales Hitler basó su decisión de que no iban a atacar al grupo de ejército centro. Las preparaciones de la ofensiva enemiga pueden estar cerca de ser completadas, el enemigo iniciará su ofensiva en las regiones ya conocidas, y la última frase, lo más probable es que ocurra en el área del grupo de ejércitos Ucrania Norte y a lo largo del flanco derecho del grupo de ejército centro. Es decir, el grupo de ejército centro no va a ser atacado, no es el objetivo soviético. Será una ofensiva para la cual los soviéticos reunirán nada menos que 4 frentes, el equivalente alemán a un grupo de ejércitos, más de 2.300.000 hombres, pero con un solo ejército de tanques, como veremos después, porque el terreno de Bielorrusia está lleno de marismas, de ríos y se considera no apto para operaciones mecanizadas. Se destacarán varios de los mejores oficiales del ejército soviético, como este, Konstantin Rokossovsky, cuya historia, si alguien no la conoce, es muy particular. Purgado en los años 30, enviado a Lubyanka, al Gulag, se le arrancan las uñas intentando obtener una confesión de culpabilidad que le garantizaba una bala en la nuca. Él se niega a confesar algo de lo cual no era culpable. Además es de origen polaco, lo cual lo hace doblemente traidor a ojos de Stalin. Se le envía al Gulag, se le recupera en 1941, cuando se desencadena la guerra con Alemania, y en aquellos momentos estaba al mando del primer frente bielorruso, probablemente la mayor agrupación de tropas del ejército soviético. Con una antipatía bien conocida hacia su supervisor en aquel momento, Georgy Zhukov, probablemente el general soviético más famoso de la Segunda Guerra Mundial, el vencedor de Stalingrado, liberador de Berlín, etcétera, 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 y casi purgado después de la guerra o condenado al ostracismo hasta la muerte de Stalin. Será una operación que recuperará irónicamente las teorías de este hombre, el mariscal Tukhachevsky, el pensador principal de las operaciones blindadas en los años 20. Desarrolla la teoría de la batalla profunda, cómo lanzar ejércitos de tanques sobre la retaguardia, devastando centros de comunicación, puestos de mando y haciendo que todo el sistema logístico del enemigo se desplome y facilitando el ataque de las unidades de infantería que simplemente tienen que liquidar la resistencia. Un poco como la doctrina alemana que nunca se llamó Blitzkrieg, al menos en los documentos alemanes, es una invención de la prensa británica, muy similar también a teorías como la de Sir Basil Liddell-Hart y otros pensadores blindados de los años 20. Tukhachevsky fue purgado en los años 30 por Stalin. De hecho, esta es una foto de los 5 mariscales de la Unión Soviética en 1931, Budenny,
Yo siempre lo he dicho, quiero tener un día unos bigotes como los de Budenny. También decían que tenía un cerebro muy pequeño. Blücher, Tukhachevsky, Voroshilov y Yegorov. Blücher purgado, Tukhachevsky purgado, Yegorov purgado. Los otros dos se salvan porque son amigos del alma de Stalin y no le suponen ninguna amenaza. Pero los otros tres, a Lubyanka, Gulag y al hoyo. Frente a esta concentración de generales destacados, de una superioridad armamentística y humana enorme de la Unión Soviética, los alemanes siguen manteniendo en el mando del Grupo de Ejército Centro al mariscal Ernst Buch, uno de los casos más claros de oficiales que han superado sus propias capacidades. Creo recordar de mis tiempos de la licenciatura de Economía que había una cosa que se llamaba el principio de Peter, en el cual cada funcionario asciende hasta el punto en el cual su incompetencia queda manifiesta. Pues en el caso de Buch, había subido como 2 o 3 niveles por encima de su incompetencia manifiesta. De hecho, cuando era jefe del Estado Mayor en el 9º Ejército, el 16º Ejército, Grupo de Ejércitos Norte, su jefe pidió que lo destituyeran por incompetente. Y no solo eso, sino que lo promocionaron a mariscal de campo, uno de los últimos, junto con Schorner y Model. Como indicativo de este hombre, pues esta anécdota que se recoge en el libro, había sido miembro del Tribunal del Pueblo, que se dedicaba a juzgar básicamente a cualquiera que fuera considerado enemigo del régimen hitleriano, y él decía que como él de leyes no tenía ni idea, cualquier sentencia que le ponía pena de muerte, la firmaba y adelante. Cuando le dijeron que firmara el manifiesto en 1938, que promueven una serie de oficiales alemanes contra Hitler para evitar la invasión de Checoslovaquia, es uno de los 2 únicos generales alemanes que se niega a firmarlo. Fidelidad absoluta a Hitler, al cual le debía toda su carrera, hasta el punto de que, como reconocía su jefe de Estado Mayor, si él proponía una cosa a Hitler y Hitler le decía que no, entonces se iba haciendo chiquitito, chiquitito, y era incapaz de llevarle la contraria, lo cual tendrá unas consecuencias bastante trágicas para las tropas bajo su mando. Y de hecho, él empieza a recibir, un par de semanas antes de que se desencadene la gran ofensiva soviética, informes de su propio servicio de inteligencia, del 9º Ejército, diciendo que la ofensiva soviética apunta al Grupo de Ejército Centro, no al Grupo de Ejércitos Ucrania Norte. Pero él los descarta amparándose en que el Führer me ha dicho que no nos van a atacar y la palabra del Führer es sinónimo de verdad absoluta, con lo cual prácticamente no realiza preparativos defensivos y sucederá lo que veremos a continuación. Pero además, Alemania tiene un problema en 1944 y es que se está quedando sin tropas. Por lo tanto, necesita coger su elemento defensivo clave, que son las divisiones Panzer y de granaderos Panzer, y ubicarlas en el sector más probable de ataque enemigo. Así que básicamente lo que hace Hitler es devastar el Grupo de Ejército Centro, quitarle todo lo que lleva cadenas, luego le devolverá una división Panzer, la 20ª, y trasladarlas al Grupo de Ejército Ucrania Norte. Un poco así de resumen, pierde el 15% de sus divisiones, todo esto en beneficio del Grupo de Ejércitos Ucrania Norte, el 88% de sus carros de combate, el 23% de sus cañones de asalto, 50% de sus piezas anticarro y el 33% de la artillería pesada. ¿Qué pasa? Que el Grupo de Ejército Centro más o menos llevaba 2 años en las mismas posiciones. Había rechazado toda una serie de ofensivas soviéticas, así que Hitler dice, ¿por qué no va a rechazar una más en caso de que sea? Vale, la puedo rechazar si no me quitas todos mis cañones, mis antitanques, mis carros de combate y prácticamente toda mi aviación y la envías a otro lado. Pero se cree en su propia invulnerabilidad. Además, esto es una palabra rusa que significa engaño o disfraz, maskirovka. Los soviéticos logran esconder muy bien
sus intenciones. Los convoyes de suministros y traslados de tropas circulan por la noche con los faros apagados, camiones circulando a menos de 1 metro, con un riesgo de accidente brutal. Crean un montón de maquetas. Es conocida la anécdota del ejército fantasma de Patton en Normandía, que creaba maquetas de aviones en los aeródromos y de carros de combate frente al Pas de Calais. Pero los soviéticos también lo hacen y logran pillar por completo, por sorpresa, a los alemanes. Con toda la devastación que había sufrido el grupo de ejército centro, estaba claro que lo que iba a suceder es que si se perforaba la primera línea de defensa, un general alemán lo definió como una cáscara de huevo. Si nos rompen la primera línea de defensa, todo lo demás está vacío y no los vamos a parar hasta el Vístula. De hecho, cuando se planifica la operación, Rokossovski tiene un enfrentamiento con Stalin porque Rokossovski ataca en esta zona de aquí abajo. Stalin quiere que haya un único ataque y él dice que no, que 2. Entonces, claro, llevarle la contraria al padrecito Stalin solía ser perjudicial para la salud y conducir a una indigestión de plomo. Pero Rokossovski se mantiene en sus 13, así que Stalin hace de profesor de la vieja escuela y lo manda castigado a una sala anexa a que reflexione sobre lo que le está diciendo. Al cabo de un rato lo hace volver y Rokossovski en sus 13, o sea, no se retracta, se va mirando las manos sin uñas, y dice, bueno, me la estoy jugando igual. Stalin pilla un cabreo tremendo y lo vuelve a enviar a que tome el aire, pero esta vez acompañado de Antonov, el jefe del Estado Mayor, y del simpático Beria, el jefe del NKVD, lo cual es un mensaje implícito. Al cabo le intentan convencer, tío, tú sabes con quién estás discutiendo, además, piensa tus antecedentes y demás. Beria ya lo iba anotando en la siguiente lista. Vuelve y, para sorpresa de Stalin, el tío se mantiene en la suya, que ha de ser un doble ataque y no uno simple. Así que Stalin dice, vale, para estupefacción de todos los presentes, dice que sea un doble ataque, pero si el ataque fracasa, deja ahí los puntos suspensivos y Beria anotando por al lado que ya le iba reservando celda en Lubyanka. Encima, en el 44, Hitler se estaba tomando demasiado en serio su papel de jefe de las Fuerzas Armadas, metiéndose hasta el fondo en las disposiciones del ejército y tomando una serie de decisiones que conducirían aún más al desastre que fue. Primero, los oficiales le piden replegar todo este saliente, es decir, vamos a enviarlo para atrás, el frente es demasiado extenso, no hay densidad suficiente de tropas, vamos a replegarnos y acortando el frente. Entonces salta Hitler, dice, no, perdona, esto es una retirada y aquí lo que hay que hacer es pegarse al terreno y resistir. Manda huevos, que decía el ministro, que 2 meses antes había promulgado una directriz en la cual hablaba de que en el este aún se puede intercambiar territorio por tiempo. Bueno, a la primera que te piden hacer lo mismo que tú has dicho en tu directriz, dices que no. Pero es que encima decreta que toda una serie de ciudades, que son las que están aquí en punto negro, se conviertan en lo que él denomina fortalezas. Los generales alemanes lo llamaban Himmelfahrtkommandos. Lo siento por mi alemán, José. La pronunciación ya sabes que no es lo mío. Algo así como viaje de los mandos al cielo, porque recibir el mando de una de estas fortalezas significaba un pasaporte al reino de arriba. Básicamente porque eran ciudades que debían ser defendidas hasta el último hombre y la última bala. Su idea era que ante una ruptura del frente, estas fortalezas quedarían rodeadas, pero mantendrían inmovilizadas un gran número de fuerzas soviéticas que luego serían contraatacadas por las reservas móviles. Aquí viene la gran pregunta, ¿cuál? Si me las has quitado todas y las has enviado a Ucrania. Y se recuperaría la línea del frente. Es una concepción del siglo XVIII, cuando los ejércitos se detenían durante semanas para asediar una ciudad o una fortaleza y hasta que no caía seguían. Él decía, no, esto es como 1918, ni siquiera en la Primera Guerra Mundial se había hecho este tipo de táctica.
porque se consideraba estúpida, porque simplemente se rodeaba, se dejaba un anillo de tropas y el grueso seguía avanzando. Pero él seguía defendiendo estas posturas. Y así, el 20 de junio de 1944 empieza la ofensiva con ataques guerrilleros. Teóricamente había unos 300.000 guerrilleros soviéticos en Bielorrusia. La verdad es que eran muchos menos. Pero, al igual que la literatura francesa posterior a la Segunda Guerra Mundial, se sobredimensionó por parte de la literatura soviética todo el tema de los movimientos de resistencia. Se tapan los movimientos colaboracionistas, como por ejemplo Stefan Bandera, tan de moda hoy en día, para justificar aquello de la nación indómita, que nunca se rinde, aunque haya sido sobrepasada. Empiezan con ataques guerrilleros, que consiguen mucho menos de lo que dicen los propagandistas rusos, y el 22 de junio, 3 años después de la invasión alemana, se lanza la Operación Bagration, concentrando una enorme masa de tropas en sectores clave, alcanzando superioridades en algún punto de 5-1 en infantería y de 20-1 en carros de combate y cañones de asalto. Empezando por el norte, la primera en caer es la ciudad de Vitebsk, una de las denominadas fortalezas, donde queda encerrado todo el 53 cuerpo de ejército alemán, más de 50.000 hombres, aniquilado en menos de una semana. De hecho, este es el sector del tercer ejército Panzer. Tercer ejército Panzer queda aniquilado en 2 semanas. Solo escapará una división, luego lo veremos. Luego está la ciudad de Orsha, que será comprimida entre los 2 frentes, el segundo frente bielorruso y el primer frente báltico. Quedarán comprimida y aniquilada. Lo mismo sucederá en la ciudad de Mogilev, cuarto ejército alemán destruido en 2 semanas. En Bobruisk, lo mismo, noveno ejército alemán destruido en 2 semanas. En 2 semanas, Alemania pierde 3 de los 4 ejércitos que componen su grupo de ejércitos. Se suele decir que Stalingrado es la mayor derrota alemana. No. Stalingrado se pierde un ejército reforzado. Alemania pierde aproximadamente 250.000 hombres. Durante Bagration, Alemania lo pierde todo, 750.000 bajas en menos de un mes. El agujero es enorme. De hecho, todos los recursos defensivos con que contaba Alemania son superados. Los ríos son sobrepasados por una enorme cantidad de material de pontoneros y de zapadores. Los soviéticos demuestran que tienen una gran capacidad, no anfibia, sino de superación de ríos que nadie más tuvo durante la Segunda Guerra Mundial. Se adaptan soluciones ante los campos de minas que saben que tienen los alemanes. Carros T-34 desminadores. Básicamente con estos rollos van pasando y van haciendo explotar las minas. Pero sobre todo, algo que soviéticos y rusos después han minimizado es la importancia del préstamo y arriendo. Sobre todo los camiones procedentes de la ayuda norteamericana. ¿Por qué? Porque le dan a los soviéticos 2 cosas vitales. Primera, movilidad de sus tropas. Mientras los alemanes siguen yendo a pie o a caballo, porque recordemos que la mayoría del ejército alemán es infantería hipomóvil, los soviéticos tienen literalmente cientos de miles de camiones que les permiten que sus tropas, como ya he dicho, se muevan muy rápido, pero además les mejora la logística. Tener cientos de miles de camiones permiten que los suministros, que siempre habían sido el talón de Aquiles de las ofensivas soviéticas, lleguen y puedan sostener una ofensiva en el tiempo. A los alemanes les sorprende que durante un mes los soviéticos no se detengan. Ni siquiera ellos podían hacerlo. Tenían que pararse. Estoy acordando en Vollblau, en el 42, hay ejércitos literalmente alemanes que se paran en el Cáucaso por falta de gasolina. Eso no les pasará ya más a los soviéticos. Pero también les permite derivar producción a otros elementos. Pueden producir tantos miles
de T-34 porque las fábricas para hacer camiones pueden producir carros de combate. ¿Por qué? Porque los camiones ya se los entregan los norteamericanos. Aunque luego los adapten, como aquí, al modo BM-13 Katyusha para lanzador de cohetes. Pero sobre todo, el gran del triunfo de la ofensiva soviética será esto, el Ilyushin-2, denominado el tanque volador, un aparato de ataque al suelo que hace auténticas carnicerías entre los alemanes que se repliegan. Alemania ha perdido la superioridad aérea, pero no es solo la superioridad, sino la capacidad de interferir con la aviación soviética que devasta toda la retaguardia y cualquier cosa que se mueva. Son muy famosas las imágenes de los Mustang y Thunderbolt americanos bombardeando y ametrallando por todo el frente del oeste, pero es que en el este pasa lo mismo. De hecho, los soviéticos, para mostrar la enormidad de su triunfo, cogen a 57.000 prisioneros y los hacen desfilar por Moscú. Estas son imágenes de ese desfile, con sus generales a la cabeza. Un poco enseñar la magnitud de la tragedia. Tercer ejército Panzer, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 divisiones, de las cuales 3, 6, 7, 8 destruidas y 1 diezmada. Y cuando digo destruida, es destruida. No queda nada, ni siquiera el Estado Mayor. Algún general se salva y a partir de él se crearán o no nuevas divisiones. El cuarto ejército, 4, 7, 10 divisiones, todas destruidas, no queda ni una. Noveno ejército, 5, 8, 10 divisiones. Solo sobrevive relativamente intacto el 55 Cuerpo Panzer porque cuando empiezan los ataques se repliega detrás de las marismas del Pripyat, que es un territorio donde está el segundo ejército y que no es atacado por la ofensiva soviética. Pero es que es igual, la reserva general del grupo de ejércitos, 7 divisiones, 5 destruidas y 2 semidestruidas. Es que no escapa nadie. De hecho, a la semana de haber empezado la ofensiva, Hitler destituye a Bush en una reunión diciéndole que, claro, que no ha sabido salvar a su grupo de ejércitos. Dice, pero si he seguido las órdenes, a pies juntillas, lo que me has dicho. Ya, pero eres un inútil y te destruyo. Lo reemplaza por Model. Cuando algún tiempo después llega un oficial de Estado Mayor a casa de Bush y le enseña estas mismas tablas, la escena es, se tapa las manos, con las manos la cara, empieza a llorar, solta un grito desgarrador y se tira encima de la mesa. Porque básicamente todo el mundo que conocía ha muerto, está prisionero o ha sido herido. De hecho, los soviéticos avanzan hasta Polonia, hasta las puertas de Varsovia, invadirán Lituania, aislarán por primera vez al grupo de ejércitos norte, luego invadirán todo el sur de Ucrania, llegarán a las fronteras de Eslovaquia y Hungría, invadirán Rumanía, la sacarán de la guerra, seguirán posteriormente sobre Bulgaria y Yugoslavia, pero hay un momento a finales de julio que parece que literalmente van a llegar a Berlín, porque es que Varsovia apenas estaba defendida. Pero entonces llega la solución Model, el bombero del Führer. Básicamente se nombra a Model en sustitución de Bush, como ya he dicho, y se dará un caso único en la Segunda Guerra Mundial. Un mariscal de campo que controlará a la vez 2 grupos de ejército, el grupo de ejército centro, lo que queda de él, y el grupo de ejércitos Ucrania Norte, que es algo que jamás volverá a suceder otra vez. Y de hecho logra revertir la situación a base de mover divisiones arriba y abajo como un loco, de traer reservas de donde no las hay. De hecho, hay divisiones que se envían desde Normandía, donde se está peleando contra los norteamericanos para intentar tapar el frente. Se sacarán de Italia, se sacarán de Noruega, se sacarán de todos lados. Y se logra infligir una derrota tremenda, aniquilando a todo un cuerpo de ejército blindado soviético a las puertas de Varsovia, que es lo que explica la no intervención inmediata de Stalin en la insurrección de Varsovia, pero eso es un tema que discuto en el segundo volumen, al menos en un primer momento. Luego hay todo el tema de motivaciones políticas. Y de hecho el libro acaba aquí,
cuando el denominado Milagro Model logra estabilizar un frente, aunque no fuera más que un tema temporal, porque aunque estabilices aquí, está muy bien, pero es que por el otro lado van a seguirse sucediendo las derrotas a un ritmo apabullante y de hecho al Reich le quedará menos de medio año hasta su destrucción a manos de Zhukov, Konev y el resto de generales soviéticos que invadirán Alemania y la destruirán. Yo no he querido hacer una presentación muy larga porque me gustaría más un tema interactivo, que hubiera preguntas y hablar sobre algún tema, pero en base a vuestro interés, las preguntas que puedan salir. Así que, en principio, hasta aquí lo tengo planteado. ¿Alguna pregunta? Com vulguis. La força aèria soviètica, la superioritat, no sé si els soviètics es diuen ejércitos del aire, crec que es diuen una cosa així, realment l'impacte que tenen sobre la línia és a la retaguardia o realment les ofensives aniquilen a les divisions en coordinació amb les tropes aèries o és atacar-los mentre es retiren? Sí. L'aviació soviètica i la russa d'avui s'agrupa en els denominats ejércitos del aire. En col·laboració s'assigna un ejército del aire a cada frente soviètic. I té dues missions. Interdicció sobre la línia del front, és a dir, ajudar a trencar la línia del front, i interdicció profunda, és atacar el sistema logístic i demés. Les majors pèrdues en una batalla mai es produeixen a primera línia. Es produeixen durant els moviments de repliegue o avance quan t'agafen directament a los pantalones bajados. I és el que hi ha. En el llibre surt alguna foto de... Hi ha un moment en el qual el quart exèrcit arriba a un riu, hi ha un únic pont i convergeixen 8 columnes a la vegada de tropes alemanyes en retirada. I apareixen els IL-2. O sigui, hi ha la foto, tu perquè és molt jove, però hi havia una cosa a la guerra del Golf del 91 que es deia la carretera de la muerte de Basora a Bagdad, que hi ha totes les columnes destrossades. Bueno, fa riure comparat amb el que hi ha aquí. I a més amb els testimonis d'un impacte en un camió i estan tots, imagina't, 8 columnes i camió darrere camió. Fan saltar un de municions i allò és en cadena. Però no és que passi una vegada, és que passa a tot arreu. Per exemple, bombardegen els ponts, es carreguen els ponts, nou atasco i els destrossen. De fet, l'impacte és tan bèstia que a les primeres 24 hores l'artilleria antiaèria alemanya deixa de funcionar. No disparen. Per què? Perquè hi ha tal quantitat d'avions que quan detecten una bateria antiaèria s'hi tiren tots a sobre i l'aniquilen. O sigui, l'impacte és tremendo. O sigui, la força aèria soviètica és el seu moment de glòria. Joan, una cosa, tu que d'això en saps, és a dir, diguem-ne, amb l'esforç bèl·lic que té que fer la Unió Soviètica en el seu moment i que realment no pot fer res més. És veritat que has comentat que als Estats Units, amb el cas de tot el que és la part de camions i la part logística, diguem-ne, li dona molt de suport, però com pot realment fer front, tenint en compte que tampoc, fins on jo conec, no tenia aquella capacitat tecnològica que podia tenir als Estats Units, fins i tot Alemanya, per desenvolupar noves, per realment poder créixer tant en armament. A part d'òbviament, dedicar tota la indústria a l'armament, no? Però una mica com aconsegueixen realment poder desenvolupar tal quantitat de material bèl·lic de tota mena, d'una qualitat més que acceptable, per realment poder fer una contraofensiva com aquesta. A veure, et fico un exemple, A veure. Tapa rústica, ¿vale? Il·lustració. Jo puc fer el mateix llibre, tapadura, cartoner, amb més gramatge de paper, tot color i tal.
serà més maco, però el text serà el mateix. El mateix passa amb la tecnologia militar soviètica. Tu agafes un T-34 i és un carro que és que se li ven les soldadures. És que l'ergonomia de la tripulació és inexistent. És que tenen... El motor els dura 120 hores. Els alemanys fan uns tancs preciosos. Ergonomia de la tripulació, el motor aguanta 500 hores, té unes òptiques fantàstiques, però per cada un que foten els alemanys, en foten 5 els soviètics. És el mateix que els llibres. És a dir, també pot fer molts més tancs, més baratos, la Unió Soviètica i els hi passa per sobre. Per què? Perquè un T-34 és un tanc fantàstic, mal acabat, que no serveix més que... Perquè els soviètics també saben que en perdran un munt. Llavors intenten fer el producte més barat possible. Per què haig de fer un Tiger, que em costa una pasta i una quantitat d'hores de treballadors enorme, quan puc tenir un carro igual d'efectiu com és el T-34 i en puc tenir 10 per cada Tiger que faran els alemanys? Fan això. O sigui, van a producte barat, que compleix i que els dona molta superioritat. I a més, Alemanya no mobilitza la seva economia fins 1943. Amb el famós discurs de Goebbels de voleu la guerra total, allò, sembla que és a les Sportpalettes, voleu la guerra total, sí, el sacrifici total, sí, Heil Hitler, tot allà. Clar, les xifres de producció a Alemanya més grans són el 44. No el 41, ni el 42, ni el 43. Quan ja estan perdent la guerra, el 43. Són el 44. Es perden una quantitat de recursos tremendos en projectes que no tenen cap mena de sentit. El tanc, el Koenigsegg B, jo què sé, el Maus, el Ferdinand, el Jack Tiger, o sigui, monstres que no serveixen. Artilleria, els Dora, o sigui, no tenen cap mena de sentit. Faran coses tecnològicament molt maques, molt avançades i que els hi funcionen, com els primers fusells d'assalt de la història. Però, diguem-ne que no mobilitzen economia, fan productes molt complexos i fan molts projectes que no arriben enlloc. Amb la qual cosa, si a més t'enfrontes a Estats Units i la Unió Soviètica, és un luxe que no et pots permetre. Jo, si em permeteu, jo afegeixo una cosa. Per exemple, possibilitat de recursos polítics, que sigui un alt militar, els millors militars no és una guerra mundial. I el que ho hem de provar, em sembla que és un Tupolev, que és un dels avions, que aquest senyor està dissenyant avions no exactament en popular, però sí amb l'equivalent a un col·lecte de científics, és a dir, no pot sortir d'una ciutat i ja està com empresonat, i està fent els millors avions de combat soviètics. I els enginyers soviètics, és a dir, abans de la guerra, s'impulsen les enginyeries i tenen molt bons enginyers. Tenen molt bons enginyers. I després, tu deies, posar tota la indústria a produir bèl·licament, però si tu tens molt bons enginyers, optes per el que ha dit el Joan, i pots fer una gran producció, si a més reps recursos dels Estats Units, que potser no són molt brillants, però són molt útils per una guerra com la que estem parlant, explica com és possible això, i com ha explicat ell, que l'Espir, que no és un enginyer, que és un arquitecte, el posen de ministre d'Armament, que els alemanys no, però quan ja ho fan és quan estan perdent la guerra. A més, hi ha un altre tema que explica per què Alemanya mobilitza la seva economia per la guerra al 43. I és que Hitler sempre havia tingut present que el 1918, des de la seva visió distorsionada, la guerra es perd perquè el poble alemany no té prou mantega i hi ha masses canons. És a dir, es demana molt sacrifici a una població alemanya que no està disposada a suportar-ho. Per això, ell es nega a mobilitzar tota la indústria per la guerra perquè vol continuar mantenint un nivell de benestar per la població civil, el denominat front intern, molt alt. De manera que la gent
no pateixi tant en el dia a dia, llevat de quan els americans i anglesos decideixen bombardejar totes les ciutats que troben, fins que arriba un punt que diu, bueno, és que necessitem més canons, necessitem més avions, necessitem més de tot. Haurem de sacrificar els cotxes, els vestits de no sé què i dedicar la indústria a lo que realment fa falta. Jo me volia preguntar, que clar, aquí estàs parlant dels grans números i els alemanys acabaran perdent tot l'exèrcit civil, però les baixes soviètiques seran brutals. Sí, però no tant. A veure, no tant. Normalment, l'atacant sol patir moltes més baixes que el defensor. En aquest cas, no. Els soviètics perden menys tropes durant el primer mes que els alemanys. Perquè és una desfeta completa. I, de fet, per molt que es digui, la Unió Soviètica té un problema de recursos humans al 44. S'està quedant sense recursos humans. Sí. Les divisions estan a una mitja de 3.000-4.000 homes per divisió. Per això, Bielorússia els hi pot donar molts recursos humans. De fet, tots els partisanos, hi ha un problema quan arriba l'exèrcit soviètic. I és que la direcció de la guerra partisana que hi ha a Moscou desapareix, agafen a tots els partisanos que estiguin en edat militar i els integren a unitats regulars de l'exèrcit soviètic, a molts partisanos que no estan d'acord. Diuen, jo ja he lluitat durant 3 anys per alliberar la meva pàtria, arriscant cada dia a la rereguarda alemanya. I ara vols ficar-me en una unitat regular i fer-me caminar fins a Berlín, vés a saber quan, per continuar lluitant quan jo ja n'estic cansat. I, de fet, tenen greus problemes. I han comunicats de... que los comisarios se encarguen. Però sí, encara que sembli mentida, vistos els números, la Unió Soviètica no pot omplir o recuperar-se de totes les pèrdues que ha sofert. El que passa és que, clar, la diferència de població són 180 milions contra 80. Sempre en tenen més. Les baixes que tenen durant tota la guerra, podríem mantenir-les molt numèric. Més pregunta? Una pregunta. A Model, se li permet fer defensa anàstica o s'obliga a Model a mantenir una posició estàtica? Perquè, si no recordo malament, per exemple, jo recordo que a Hitler odiava la idea de crear línies defensives a retaguardia perquè si no incita, segons ell, incita els militars a retroceder. És el que li diu a Bush. Model era el més listo de la classe. Quan havia de fer una retirada, el que feia ell era retirar-se i després li deia. I llavors deia, ja està. Sí, el terreny, no, mira, m'he hagut de retirar. I per què no m'ho has dit abans? Autorització. M'he oblidat. La capacitat de ofensives per procedir a la necessitat de la meva no tenen en compte la capacitat ofensiva o encara podria intentar organitzar una altra dansa per atacar a veure, l'exèrcit alemany ben distribuït encara tenia reserves. Un es pot preguntar que foten 300.000 tios a Noruega en comptes d'estar al front de l'est. Per què quan quedi aïllat el grupo de ejércitos norte i es converteixi en la borsa de Curlàndia, 200.000 tios queden allà en comptes de ser transportats al front d'Alemanya. Perquè es continuen ocupant les illes del Mar Egeo. 20.000 tios més allà, fent què? I així tantes. O tenir 30.000 més a Dinamarca, que tampoc t'aporten res. Dius, però clar, l'obsessió territorial, i de fet a Alemanya llença contraofensives. Quan he parlat de la destrucció del segon corp de tancs de la Guàrdia soviètic, és una contraofensiva a càrrec de 4 divisions blindades alemanyes.
l'enganxen i els trituren. Però són ofensives molt més petites. És que vaig gravar un podcast d'això fa un parell de setmanes. La més estúpida que hi ha és on tornem a Operació Solsticio, que ataquen. Quan ja estan arribant a l'Oder els soviètics, intenten llançar una ofensiva amb el grup Steiner, així, el de la pel·li del búnquer, Steiner, ¿dónde está Steiner? Pues aquest Steiner. I durarà 48 hores l'ofensiva, perquè és que estan esgotats, ja no poden més. O sigui, però fins a l'últim moment els alemanys intenten. O sigui, la seva idea de defensa no és exactament una defensa estàtica, sinó basada en contraatacs d'unitats mòbils i la intenten fins al final. Coses com Balatón, les Ardenes i tot això. Però la guerra, sí, el 1 de juny del 44 encara hi ha esperances de resistir durant molt de temps i provocar un desastre. Ganaremos en Normandía, trasladaremos divisiones, llegaremos a una paz negociada. L'1 de juliol, un mes després, s'ha acabat. Ja no hi ha esperança. L'únic és dilatar al màxim el conflicte. I ja està. Yo te iba a preguntar sobre estos temas de si no había nadie capaz de hacerle convencer una puñetera vez al Führer de que no había que resistir palmo a palmo y dejar estas fortificaciones que, por cierto, me recuerdan a los bloqueados de Armada. Sí. Bastante. Bastante. Aunque vamos salvando todas las distancias, obviamente. Pero bueno, más o menos creo que se ha respondido que el único que le hacía no entrar en razón, sino sortear eso era este modelo que decía, bueno, yo ya me he retirado. Sí. Entiendo también que lo que comentas de, vale, sabemos que no podemos ganar la guerra, pero resistimos para negociar y también, por otro lado, tratar de desarrollar tecnológicamente y a ver si podían llegar a una especie de bomba atómica. Sí, las Wunderwaffen. La bomba atómica no la iban a desarrollar nunca porque sus investigaciones iban muy equivocadas. No lo hubieran desarrollado, pero era una esperanza. Ellos ponían la esperanza en la tecnología. Las Wunderwaffen, las V1, V2, los cazas a reacción, los nuevos carros de combate, siempre es lo mismo. Pero esperanzas fallidas. Cuando entran en servicio los Messerschmitt 262 Schwalbe, se dan cuenta que los motores duran 10 horas porque les faltan materias primas, les falta un componente clave que hace que la aleación dure. Y claro, como hay tanta temperatura, se les funden los motores, a las 10 horas hay que cambiarlos. Pero sí que es cierto que al final la motivación intentan buscar la que sea. El colapso de la coalición como el milagro que salvó a Federico el Grande cuando muere la emperatriz de Rusia, creo que es, o de Austria, y toda la coalición. Y de hecho, cuando miras cartas y diarios y demás, ellos saben que la guerra está perdida. Por ejemplo, las 3 últimas semanas es... O sea, cuando muere Hitler y firma la capitulación Keitel el 7 de mayo, Schörner en Checoslovaquia tiene 600.000 hombres y se niega a rendirse. Y del 6 al 11, los soviéticos tendrán que lanzar otra ofensiva con el primer, segundo, tercer y cuarto frentes ucranianos para rodearlo y obligarlo a rendirse. Que lo rodean el 9 y hasta el 11 no se rinde el tío, o sea, nazi línea dura. Si había alguien que podía hacerle cambiar de idea, todos los que fueron jefes de Estado Mayor lo intentaron. Las peleas de Guderian con Hitler eran épicas. Pero hasta que al final se harta de él y le dice que se tome un permiso, que lo ve sufriendo mucho, que va a tener un infarto, que se tome un permiso por salud y que vuelva al cabo de 3 semanas. El anterior, que era Zeisler, también. Ese dimite por una crisis nerviosa, también por las peleas con Hitler. Hitler se había autoconvencido de la infalibilidad
bueno, que no podía fallar. Y de hecho has de tener en cuenta otra cosa. ¿Qué pasa el 20 de julio del 44? El atentado de la Wolfschanze. Lo cual hace que desconfíe automáticamente de cualquier militar, especialmente si va el von delante. Te fijas, Bush, Model, Schorner no son vieja escuela prusiana, pero los von Manstein, von Fock, von Kluck, todos estos, ya está. Entonces, Himmler se nombra jefe del grupo de ejércitos Vístula. Guderian se cabrea muchísimo, le dice que es un inútil y Hitler le dice que está insinuando, que Himmler no es lo bastante hombre como para cumplir con su deber. Sí, para la operación Solsticio, al general Krebs. Al general Krebs, que además cada noche de la ofensiva, después de pasarse todo el día, tiene que ir a Berlín en coche, informar a Hitler, aguantarle la turra de toda la conferencia primero y luego volver hasta que al segundo día se queda dormido y se estrella contra un árbol. Y de hecho es divertido como Himmler deja de ser jefe del grupo de ejércitos Vístula, porque lo va a buscar Guderian y se lo encuentra en un sanatorio, una especie de balneario que te ha tenido una crisis alérgica. Y dice, no, pero estoy bien, enseguida volveré. Y al final lo medio convence, porque Himmler sí que tiene una cosa, sabe que él es un inútil, que no sirve como jefe de tropas. Y al final Guderian dice, es que tu responsabilidad es, claro, eres jefe de la Gestapo, de no sé qué, tal. Y dice, tío, claro que estás así porque no estás estresado. Y al final consiguen que él mismo dimita delante de Hitler y recomiende a un sucesor. Entonces Guderian dice, bueno, al menos nos hemos librado de este. Pero Hitler no quería ser jefe del grupo de ejércitos Vístula, ni de broma. No tenía formación militar. Més preguntes? No ens queda una cosa. Sí, home.